Bueno, bienvenidos a esta entrevista tan anticipada que tenemos el día de hoy. Mi nombre es Juan Ospino, uno de sus presentadores, y al lado tengo a... María Camacho, mucho gusto. Laura, ¿cómo estás? Hola chicos, mucho gusto, muy bien, gracias. Gracias por la invitación también, espero sea muy productivo el espacio. Efectivamente, Laura, bueno, te agradecemos mucho que estés acá el día de hoy. Bueno, un poquito para hablar de ella. De hecho, Laura es egresada de la Universidad Autónoma del Caribe del año 2016. Se graduó de Comunicación Social y Periodismo. Además de eso, es una especialista gerencial organizacional con un diplomado en alta formación política de comunicación y marketing político. Además de eso, se ha destacado en diversas áreas de la comunicación, como lo es en la Autónoma FM Estéreo, Autónoma, Uniautónoma Televisión, en el CB Noticias, CB Televisión, en Radio Tiempo, y bueno, prácticamente una mujer muy experimentada en esta área que nos va a ayudar el día de hoy con la temática que es la actualidad mediática y en la pandemia y su relación. Quiero empezar haciéndote una pregunta. Para ti, ¿qué es cultura mediática? Bueno, este es un concepto que particularmente digo que se puede dividir en primero cultura, entendiendo lo que esto es el conjunto de comportamientos, de actitudes, de características, todo lo que puede definir a un sujeto, a un país, a un espacio, a una ciencia, a cualquier área. Y la parte mediática viene siendo ya entonces la relación entre esto que estoy contando, perdón, de este conjunto de características nos producen ciertos significados y ahí está la relación entonces entre los medios de comunicación y las tecnologías de información y comunicación, particularmente lo que se refiere a los medios masivos, es decir, poder crear una recepción de esa información que estamos consumiendo, pero también tener la oportunidad de una participación, de una comprensión, y eso es lo que justamente ahora las tecnologías de la comunicación lo están brindando. Por ejemplo, tú a través de la televisión o de la radio no lo puedes hacer solamente. De hecho, cuando estaba estudiando comunicación social, aprendí eso, que se llaman medios de comunicación, pero deberían ser medios de información porque no permiten una retroalimentación entre el televidente y el presentador, por ejemplo. Y esta parte de las nuevas tecnologías lo que te permiten es ese plus de tener cierta interacción, porque tú puedes dejar un comentario, puedes compartir un contenido si te gusta. Entonces, puedo conceptualizar o entender la cultura mediática así, entre una relación entre los medios de comunicación y estas nuevas tecnologías. Bueno, efectivamente, Laura, y con respecto al tema, bueno, tenía una pregunta que, bueno, ¿tú crees que los medios de comunicación nos informan con total transparencia lo que en realidad está pensando en el mundo con esta pandemia, con el COVID-19 y con los procesos de vacunación? Yo digo que los medios de comunicación no son 100% transparentes, de hecho tampoco lo son objetivos, y eso es algo que también a uno le enseña que los medios de comunicación no son objetivos, hay cierta subjetividad siempre, justamente porque una noticia es narrada por una persona, y la manera en que Juan quiera contar una noticia va a ser muy distinta a como la quiera contar yo y como la quiera contar María, empezando por ahí. Entonces, además que un periodista vuelve un hecho noticia, que no es noticia cuando un hecho se publica en un medio de comunicación. Y si, por ejemplo, salen tres noticias alrededor de la vacuna AstraZeneca, lo vamos a informar, porque en cada una estamos viendo noticias. Estamos viendo que en Europa la suspendieron, pero que en Estados Unidos la están aplicando, pero que en Colombia van a llegar. Y entonces informamos de todo lo que vemos. Realmente siento que para el espectador es bastante complejo saber qué es lo que va a creer y vuelvo, insisto, hay también cierta responsabilidad en la parte del periodista. Por eso muchas, digamos, personas que son expertas en un tema dicen los periodistas son irresponsables, es que ellos publican y ya, porque además nosotros no somos personas técnicas en ciertas áreas. De verdad que somos unos transmisores de una información, pero de ya de pronto de poder decir que esto es cierto y que esto no es cierto, realmente pues es, digamos, parte de nuestra responsabilidad social también.
Bueno, Laura, bueno, respectivamente con el tema, y ya que tú eres una persona que está en los medios de comunicación de primera mano, quería preguntarte si has experimentado o has sentido o has visto en primera instancia cómo se evidencia esa manipulación en los medios de comunicación donde trabajaste, si te has sentido con un poco de influencia de lo que te dicen desde más arriba para poder presentarlo y decirlo de tu propia manera. Eso es algo que nos pasa a todos y que si en algún momento ustedes también llegan a trabajar en un medio de comunicación, lo van a ver porque todos los medios son distintos, tienen fines distintos, se especializan distintos y porque tienen una audiencia en particular. Está la audiencia que de pronto busca la revista Semana porque le gusta más la parte política, o se va a la República o al portafolio porque son más de temas económicos. Está de pronto el que le gusta más las noticias populares y prefiere leer Cubo o Al Día. Entonces, depende también del estilo del medio de comunicación y el periodista debe ajustarse a ese estilo porque lo que es publicado siempre va revisado por un jefe de redacción o por el editor de esa área. Entonces, ahí es donde puede venir el tema de los ajustes. Esa es la ventaja que tiene el periodismo independiente, que como su palabra lo dice, de pronto no depende de cierto interés económico, o que de pronto esto no hay que decirlo de cierta manera porque, hombre, ellos pautan aquí en el medio. Hay que tener en cuenta que los medios de comunicación son empresas y que viven de una publicidad, que viven de una pauta, y cuando son medios grandes, justamente los grandes pautantes son las grandes compañías, son las grandes empresas. Entonces no hay que negar que existen ciertos intereses económicos y también políticos, e igualmente en la información. Entonces sí, evidentemente, hay veces que de pronto tú puedes tener tu criterio y te lo puedes respetar, pero muchas veces no, tienes que aceptar órdenes. Estás en todo lo correcto. Sabemos que la pandemia actualmente ha arrasado con muchas cosas, con muchas vidas. Y te quería hacer una pregunta con respecto a esto. ¿De qué manera ha impactado el COVID con la economía del país? Puedo decir es que gobernar no es fácil y hay que tener en cuenta que esto de la pandemia, que era inesperado, que ha sido por varios meses, le mueve la agenda eh, a todo un país en todos los aspectos, político, social, económico, cultural, todo. Entonces, evidentemente la afectación ha sido en todas estas áreas, y por eso hemos visto unos gobernantes enfrentados entre defender la salud pública, pero también cuidar la economía de los hogares, porque todos debemos comer. Estamos viendo que se ha perdido empleo, que la economía se ha visto afectada, que hay más de 4 millones de personas que han quedado sin empleo, y eso es entendible porque hubo unos meses en que hubo un cierre total y que muchas empresas estuvieron literalmente paralizadas y que muchas también se han acabado, y eso se traduce en pérdida de empleo, y si hay pérdida de empleo hay menos ingresos en los hogares, hay menos capacidad para poder comprar, hay menos consumo, y la economía es una cadena. Entonces, evidentemente, como lo mencionaba, está este dilema, salud y economía. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues, como tú decías, no es fácil gobernar y hay que llevar un equilibrio con todo. Entonces, también creo que por esa razón, que no estoy de acuerdo, han sacado la reforma tributaria esta, que muchas personas a la sociedad no les conviene, porque prácticamente en vez de bajar el IVA, va a subir en muchas cosas, en la canasta familiar, y pues ahí se ha involucrado todo este tema de la pandemia. Bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, Laura. Muchas gracias por aceptarnos la invitación. Cuéntame cómo te sentiste aquí con nosotros respondiéndonos las preguntas, tú tan amable. No, con mucho gusto. Como dices tú, el tiempo fue corto, y ahora que ustedes están iniciando que están empezando a conocer todo este tema de las comunicaciones, hay algo más allá de la parte de ir conociendo la carrera, sino es cuando estamos en la práctica, cuando ya tú te puedes enfrentar a eso que tú me estabas comentando,
cuando de pronto el jefe me cambie todo el texto que yo creí que estaba bien y que yo creí que iba a ser así porque yo fui el que estuve presente en la rueda de prensa, porque yo fui el que estuve presente en el hecho, porque yo fui el que estuve entrevistando a cierta persona y yo escribí como yo creí que comprendí la información y resulta que no. Son experiencias a las que todos nos vamos a enfrentar y justamente en ese ejercicio de estar conociendo también tú vas definiendo qué quieres ser como profesional, porque te aseguro que tú ahora ahí donde estás sentada dices, no, yo voy a enfocarme en la parte organizacional, de pronto Juan quiere la parte deportiva, pero cuando ya se enfrentan al mundo laboral dicen, no, que la parte deportiva parece que no me está yendo bien por ahí, me voy y voy a explorar en la parte como jefe de prensa de un profesional, de un político, o mejor me voy a la parte de reportero, o de locutor, o de, en fin. Entonces, espero que haya sido productivo este corto espacio. Y el tema de la pandemia también hay muchas cosas que hablar, pero bueno, el tiempo fue este. Gracias por invitarme, por tenerme en cuenta, por haber pensado en mí para compartirles lo poco que sé, porque apenas van 4 años o 3 años de estar ejerciendo la carrera y falta muchísimo por aprender. Muchas gracias, Laura. Y bueno, esto fue todo por hoy. Nos despedimos sus presentadores, Juan Mospino y María Camacho. Muchas gracias por estar conectados el día de hoy. Muchas gracias.